Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales versión aula virtual, en la que continuaremos trabajando con el tema central que estuvimos charlando en las últimas clases, que es el agua. Estuvimos charlando un montón de características acerca de este material tan particular y tan importante para los seres vivos, y vamos a repasar algunas de ellas y las vamos a ir nombrando. En principio comenzamos a charlar acerca de la composición química del agua, que está conformada por dos átomos, hidrógeno y oxígeno. Entonces, esta composición únicamente conformada por hidrógeno y oxígeno, habíamos señalado que pertenece pura y exclusivamente al agua destilada. El resto del agua que encontramos en la naturaleza siempre se encuentra asociada o combinada a otros materiales, como pueden ser las sales minerales, como puede ser el sodio y demás. Entonces, estas composiciones y estas mezclas que va formando el agua me da lugar a distintos tipos, como es el agua salada, el agua dulce, el agua mineral y una que dejamos muy aparte de las demás, que es el agua potable, que vamos a comenzar a charlar en las próximas clases. Pero dependiendo de las combinaciones que haya formado esta molécula de hidrógeno y oxígeno con otras, es el tipo de agua que encontramos. Lo que tienen en común todos estos tipos de agua que estuvimos nombrando es que cumplen con las propiedades que conforma el agua. Una de las propiedades que habíamos charlado, que es la que no cumple con la norma, es que el agua tiene un comportamiento anómalo, habíamos denominado que esto significa que no se comporta de manera normal, es decir, que lo hace diferente a todos los otros líquidos de la Tierra. Y esto tiene que ver con que el agua, cuando pasa de estado líquido a estado sólido, es decir, se produce una solidificación, ocupa más espacio. Y esto da lugar, por ejemplo, a fenómenos que, por ejemplo, como los icebergs que flotan en el agua de mar. Entonces, como el agua en estado sólido ocupa más volumen, es decir, que sus moléculas se separan, hace que tenga menos densidad y por lo tanto pueda flotar. El agua tiene una función súper importante en la naturaleza que tiene que ver con que regula las temperaturas presentes tanto en la atmósfera como en la superficie terrestre. Esto quiere decir que el agua es una especie de termostato, es un regulador de las temperaturas. ¿Y por qué lo puede hacer? Mencionamos que tiene un alto calor específico. ¿Qué quiere decir este término? Que el agua necesita muchísima energía, es decir, necesita absorber gran cantidad de energía para modificar su temperatura. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer que el agua pase de estado líquido a estado gaseoso, nosotros la cantidad de energía que tenemos que tener es de 100 grados centígrados, por ejemplo. Nosotros necesitamos llevar el agua a 100 grados centígrados recién para que pueda cambiar de estado. Así que imagínense la cantidad de energía que puede absorber. Esto hace que sea un gran regulador de la temperatura. Acá tengo que hacer un paréntesis muy importante. Recién les mencionaba que el agua, para poder cambiar de estado, por ejemplo, el estado gaseoso, necesita una ebullición, que es decir, que es subir el agua a 100 grados centígrados. Pero no es la única forma de que el agua pase de estado líquido a estado gaseoso. Tenemos otro fenómeno que se llama evaporación. La evaporación no requiere que el agua tenga tanta temperatura para poder pasar a estado gaseoso. Entonces, un fenómeno es la ebullición, de que cuando yo pongo, por ejemplo, a hervir la pava que tengo acá, para hervir la pava, para tomar un té, un café, eso es ebullición. Yo estoy llevando mediante una temperatura el agua a estado gaseoso. Otra cosa es la evaporación, que es, por ejemplo, cuando nosotros colgamos la ropa en el sol para que se seque luego de lavarla, y el agua pasa justamente el mismo fenómeno, pasa de estado líquido a estado gaseoso. Entonces, una cosa es ebullición y otra cosa es evaporación, pero el resultado final es el mismo. Quédense con ese término de evaporación porque ahora lo vamos a usar. Algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hablar del agua es la disponibilidad de la misma, es decir, qué cantidades existen en nuestro planeta. Sabemos que de la superficie total, el 70% de esa superficie está cubierta por agua. El otro 30% son las superficies terrestres, es decir, tierra firme. Pero, si bien parece que hay un montón, una gran cantidad de agua en la Tierra, tenemos que tener en cuenta los distintos niveles y los distintos tipos de agua y su proporción. Les voy a mostrar a continuación un esquema que denominamos gráfico de tortas. Miren acá. En este círculo representamos toda el agua que hay en la Tierra. Este gris oscuro representa el agua salada, que es el 97% del agua de la Tierra. Es decir, de toda el agua que hay en la Tierra, el 97%, es decir, la mayor parte, es agua salada. Agua que los humanos no podemos consumir. Y entonces el 3% restante, que es este gris clarito, es agua dulce, es decir, con menor cantidad de sales.
De este 3% que está repartido entre los glaciares, entre los hielos, los ríos, las aguas subterráneas, solo el 1%, es decir, de este número 3, solo un 1% es apta para el consumo humano. Es decir, que de toda el agua que hay en la Tierra, de este 97%, casi del 99%, mejor dicho, por ciento de agua que hay en la Tierra, solo el 1% podemos consumir. Por eso es tan importante el cuidado del agua potable y sobre todo el cuidado de la naturaleza, porque nos estamos quedando prácticamente sin agua apta para el consumo humano. Cuando escuchamos que en el planeta nos estamos quedando sin agua, no queremos decir que nos quedamos sin agua porque no va a existir más el agua. Nos estamos refiriendo a que nos quedamos sin agua apta para el consumo humano. Y no nos hacemos referencia solamente al agua que tomamos todos los días, sino el agua que se necesita para cosechar, para poder lavar las verduras, para poder higienizarnos. Es decir, todo ese tipo de agua se está quedando y se nos está agotando por el problema de contaminación. Entonces, a tener en cuenta esto. No es que en el planeta no haya más agua, sino que el agua que nos sirve a los humanos y a muchos seres vivos se nos está agotando. Un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta, además de todo lo que estuvimos charlando, es que el agua es una sustancia que nunca se encuentra en estado estático, que siempre se encuentra en movimiento, cambiando de forma y de lugar. Esto sucede de manera cíclica en la naturaleza. ¿Qué significa de forma cíclica? Es decir, una forma que inicia un círculo y que nunca tiene final. Es decir, está el agua permanentemente circulando en la naturaleza de la forma que vamos a ver en las siguientes imágenes. Bueno, esta imagen representa entonces lo que denominamos ciclo del agua. Es esta forma que dijimos repetitiva, podríamos decir en círculo, en que el agua se mueve a través de la naturaleza. Vamos a ver 4 fenómenos principales, que es la evaporación, es decir, el cambio de estado de agua del líquido al gaseoso, la condensación, que es el mismo proceso pero a la inversa, es decir, el cambio de estado de gas a líquido por parte del agua, la precipitación, es decir, una vez que el agua vuelve a tocar tierra, que puede ser en 3 formas diferentes, que puede ser lluvia, granizo o nieve, y que esta agua que llega a la superficie terrestre llega a la parte subterránea que denominamos, es decir, bajo tierra, a través de la infiltración. Esto, como habíamos dicho, se produce de manera repetitiva y permanente, es decir, que nunca se detiene este ciclo a través de los días o los meses. Bueno, vamos entonces con la parte de evaporación viendo la siguiente imagen. Entonces, como dijimos, la evaporación o evaporización también se puede denominar, se produce porque las masas de agua reciben la radiación solar, es decir, la energía del sol impacta en la superficie del agua, haciendo que cambie de estado líquido a estado gaseoso. Este cambio de estado lleva a que, como los gases tienen menor densidad, se eleven, es decir, vaya hacia la atmósfera. Ahí es que vemos el agua en formato de nubes, como podemos evidenciar. Entonces, allí el agua en estado de gas, debido a los distintos fenómenos atmosféricos, se condensa, es decir, que pasa de estado gaseoso a estado líquido. Y dependiendo de la temperatura que haya en el ambiente donde esto surja, es la forma de precipitación. Si las temperaturas son más altas, se produce la lluvia o el granizo, y si son temperaturas muy bajas, se produce la nieve. Y eso hace que el agua retorne a la superficie terrestre, como estuvimos charlando. Otro fenómeno en que el agua puede llegar a la atmósfera y formar las nubes no es solo la evaporación o la evaporización, sino que es la transpiración. ¿Y quiénes son aquellos que transpiran? Son los seres vivos, es decir, las plantas y los animales. Que el agua que se encuentra dentro de sus organismos sale de ella en forma de gas, es decir, primero en forma líquida y después en forma gaseosa, debido a los distintos procesos del metabolismo. Por ejemplo, en los humanos, cuando queremos regular nuestra temperatura, se produce entonces la transpiración. Es decir, es el intercambio de los seres vivos de agua con el ambiente. Entonces, estábamos en que el agua, luego de formar las precipitaciones y caer, llega a la superficie terrestre nuevamente, donde se produce la filtración o infiltración, es decir, en que el agua llega a las superficies
más profundas de la Tierra, es decir, el agua subterránea, y allí retorna a los ríos y los mares. Fíjense entonces cómo se puede ver a simple vista este ciclo, este círculo donde el agua se mueve en la naturaleza. Tengamos en cuenta que estos ciclos cambian, se modifican, pero siempre se cumplen. Con todo esto que estuvimos charlando, quiero que les quede la idea principal, es que el agua siempre se encuentra en movimiento a través de la naturaleza, que sus características hacen que se combine con gran variedad de materiales y esto haga que tengan distintas características, un tipo de agua del otro, y muy importante que como esta característica de asociarse con gran cantidad de materiales, como veníamos charlando, hace que sea muy sencilla su contaminación. Entonces, con estas ideas quiero que se queden, porque las seguiremos trabajando la semana próxima. Así que bueno, les mando un beso y que tengan una excelente semana.